Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Hola, bienvenidos a Educar Hoy, el podcast para profes con ilusión. En cada episodio te voy a acompañar con ideas, experiencias y estrategias que te ayuden a reflexionar sobre el ámbito educativo. Te invito a que desaprendamos juntos, a que abramos la mente y nos dejemos sorprender con las nuevas tendencias en innovación educativa, atención a la diversidad, personalización del aprendizaje, tecnología, en fin, cualquier cosa que tenga que ver con el ámbito educativo, para que entre todos sepamos qué significa educar hoy. Soy Judith Álamo y te acompaño para que mejores tu didáctica y conectes con tus alumnos. Hola a todos y a todas, bienvenidos una vez más al podcast de Educar Hoy. Miguel Ángel Ruiz Domínguez es el invitado de hoy, pero quizás no te suene su nombre, sino lo que te suene es lo siguiente: yo soy tu profe, que no es yo soy tu padre, sino es yo soy tu profe. Vamos a hablar con Miguel en el día de hoy de algo que le decía ahora off the record que me resultaba curioso, porque vamos a hablar de matemáticas, pero también vamos a hablar de tecnología, de educación, vamos a hablar de innovación, vamos a hablar de redes sociales, de docencia y de mogollón de cosas que ya verás que te van a encantar, como su perfil de Instagram, al que te invito desde ya que vayas a visitar, y su canal de YouTube, que también tiene muchísimos vídeos y muchísimo contenido de valor para la comunidad educativa. Miguel Ángel Ruiz es ingeniero técnico de minas por la Universidad Politécnica de Madrid, con un máster en energía y combustibles para el futuro por la Universidad Autónoma de Madrid también. Ha hecho el doctorado en educación en la especialidad de TIC y por la Universidad de La Laguna, y ha disfrutado de una beca de formación en el INTEF, que depende del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y ha trabajado como asesor educativo, como tutor online, colaborando en diferentes medios, y actualmente es docente en la UNIR. Y su otra pata, que él ya también nos contará, es su proyecto educativo de Yo Soy Tu Profe. Bienvenido, Miguel, al podcast de Educar Hoy. Pues bienvenido y muchas gracias por contar conmigo. Así que todo un placer. Vamos a charlar un ratito a ver qué tal. Seguro que bien. Y vamos directamente con la primera pregunta que te quiero hacer. Oye, quién es Yo Soy Tu Profe, Miguel? Pues yo soy tu profe, en general soy yo. Esto detrás de este proyecto que empezó hace ya unos añitos, y empezó con un pequeño proyecto digital, y poco a poco se ha convertido de hobby a parte fundamental de mi día a día laboral también como profesional. Ha ¿Y pasado cómo? de... Ah, perdón, disculpa. No, tranquilo, sí, sigue, perdona. No, que pasó eso de ser un pequeño hobby a convertirse en parte fundamental de mi vida. Como un ingeniero técnico de minas de la universidad acaba por montar un portal educativo con acertijos matemáticos, con retos matemáticos, con entrevistas en educación, que habla de innovación educativa. ¿Cómo pivotas esa formación más técnica hacia una parte más docente? Pues al final yo creo que he tenido suerte porque he ido reorientando como mis conocimientos a aquello que más me gusta. Cuando terminé la carrera, bueno, siempre me gustaban las ciencias, era el típico que siempre sacaba muy buenas notas en general y en ciencias en particular. Y me metí en una carrera que quizás pues me equivoqué, ¿no? Es decir, bueno, las equivocaciones, pues no sé si me equivoqué o no. Ahora, evidentemente, no volvería, pero, pero no me arrepiento de que me quite lo bailado, ¿no? Pues entonces ahí me metí, seguí para adelante, me hice un máster R con la profesión, que veía que no llegaba, o que no llegaba esa motivación para dedicarme. Estuve incluso un año en el CSIC, y, y vi que ese mundo científico no era para mí. Es decir, me apasionan las ciencias, pero
no me veía yo como profesional dedicado al 100% a eso. Durante ese periodo sí que empecé a dar clases particulares, pues esto de en plena crisis, ganarte la vida, porque justo estamos hablando de los años donde la crisis fue dura y salíamos de la carrera con pocas expectativas a nivel vital, que eso era un cóctel donde se juntaba todo. Y empecé a dar clases particulares y vi que aquello sí que me entusiasmaba, que me motivaba muchísimo, que era feliz, vamos, por así decirlo, en el tiempo que invertía. Y, y de ahí, pues, me planteé como meta hacer el máster de profesorado y reorienté, pues, todo aquello que sabía en el divulgar y en enseñar, que era, pues bueno, cambié de registro y de ahí que después, una vez terminé el máster, empezase con el doctorado en educación y, y me embarqué de lleno en la carrera pedagógica. Y el portal empieza en 2016, ¿puede ser? Sí, sí, Ok. ¿Que es a la par en el tiempo en el que tú acabas el máster sí, o...? Vale. exacto. Sí, sí, justo cuando estaba terminando fue cuando empezó este proyecto. De hecho, vamos, fue justo en ese periodo. Y, y de ahí era porque estaba, pues, me dedicaba a eso, entre que hacía el máster, trabajaba y daba clases particulares, veía que en ese momento, claro, ahora hechas la vista atrás, han pasado unos añitos, que veía que, claro, estaba dedicándole mucho tiempo a prepararme las clases, ¿no? Y prefería volcarlo en algún sitio para tenerlo como portfolio. Y así empezó un poco la idea de, bueno, ya que voy a invertir el tiempo, vamos a colgarlo aquí para que, bueno, para que esté en acceso también para los chicos y las chicas que les daba clases y además para mí, porque me facilitaba los contenidos para avanzar. Y empecé un poco así, pero vamos, empecé muy poco y era buscando el tiempo libre para ir haciendo y compartiendo recursos. ¿Es un portal dedicado a los profes o es un portal dedicado a los alumnos? Es decir, Pues yo pa- creo que esa es la diferencia con el resto de portales que nos podemos encontrar. Porque desde un principio, bueno, desde un principio, al principio empezó enfocado a lo que sería en los alumnos. Pero es cierto que como empecé con el tema de la tesis, me dio por ampliar lo que serían los contenidos que iba volcando. Empecé compartiendo pues aquellas primeras reseñas de aquellos primeros libros que yo pequeños libros, no, de aquellos libros que me estaba leyendo para introducir, para conocer el marco teórico de la tesis y demás. Y empecé a compartirlo y dije, bueno, quería darle ese carácter transversal, empecé a hacer entrevistas y empecé ya a hacer, yo creo que es la diferencia, que era más que ese pequeño blog de matemáticas que estaba orientado única y exclusivamente a los alumnos, tratar de que fuese un punto de encuentro, ¿no? Es decir, que fuese un sitio donde tanto los docentes como el alumnado pudiesen estar a gusto y pudiesen encontrar recursos. Y creo que esa es la idea a día de hoy, es decir, que hay tanto recursos para docentes como recursos que los docentes quizás no les llame la atención, pero sí Ujú, que el alumnado puede encontrar pues, la resolución de esa duda que necesitan para hacer los deberes o para presentarse al examen de mañana. ujú. Entonces, pues pueden encontrar esa resolución ahí y al mismo tiempo es un lugar donde hay recursos digitales o entrevistas o reseñas o otras para los docentes o la Qué familia. bueno. Oye, ¿y por qué yo soy tu profe? ¿Es por yo soy tu padre o no? Pues mira, yo te digo, no, bueno, yo no he visto Star Wars. Star Wars, vale. Ese problema no lo decidí yo. Entonces, no lo decidí yo porque, vamos, lo decidió mi pareja. Esto de que se pusieron varios nombres en el tintero me pareció gracioso y ya Y está. lo pusiste, vale. Pero yo no soy ni fan ni nada. Pero entonces, como que no. De hecho, me costó saber que era, que tenía Que relación. estaba relacionado, vale, vale. Pero yo fue lo primero que vi y dije, ay, mira qué gracioso, fue qué chulo el símil a yo soy tu profe, en plan, para que lo sepas que Pues estoy aquí. Me pareció una lección de branding perfecta, ¿sabes? De estoy aquí para hacer.
tu otro compañero cuando no sepas qué hacer con esa resolución de acertijos, de problemas matemáticos, etcétera. O sea que te felicito por esa bendita casualidad que te surgió ahí con los amigos, con tu pareja, y me parece que está muy bien elegido el nombre. Además, tienes colaboradores en la web, ¿verdad, Miguel? No eres solo tú, Sí, sino también hay personas que te colaboran para hacer post o para hacer algunos recursos. el portal ahora mismo está abierto a, por ejemplo, hay un epígrafe de categoría de proyectos educativos, de proyectos innovadores y quien quiera, si quiere mandar un artículo, pues bueno, se habrá revisado y demás, pero está abierto a quien lo desee, puede compartir, vamos, recursos. Hey, it's Ryan Seacrest. Life comes at you fast, which is why it's important to find some time to relax. A little you time. Enter Chumba Casino. With no download required, you can jump on anytime, anywhere for the chance to redeem some serious prizes. So treat yourself with Chumba Casino and play over 100 online casino-style games, all for free. Go to ChumbaCasino.com to collect your free welcome bonus. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. Y algún artículo de opinión, si quieren un artículo sobre algún tema que les interese dentro de lo que es la temática de la educación, pues bienvenido es. Qué bueno. ¿Y qué feedback has tenido de tanto de los profes, de los alumnos? ¿Qué feedback tienes después de estos 5 años que ya llevas con el portal, con tu canal de YouTube, que ya tiene 21.400 suscriptores en YouTube? Tienes a mucha gente que te sigue en Instagram también, de la comunidad educativa, del claustro de Instagram, ¿no? Como se le dice. ¿Qué feedback tienes de los profes? ¿Qué te dicen de las cosas que compartes? No sé. En general el feedback es bueno, es decir, yo también es cierto que no siempre hay de todo, ¿no? Hay críticas y hay de todo. Yo trato de compartir y de trabajar y de trabajar y trabajar. Entonces, si las críticas son, por ejemplo, constructivas, pues bienvenidas sean, pero si son críticas vacías, pues tampoco le dedico tiempo. Antes sí que le dedicaba algo de tiempo, es decir, algo de tiempo vital y mental. Ahora no. Es decir, le presto el mínimo tiempo posible porque no tengo por qué dar explicaciones de lo que hago a nadie, porque simplemente Claro. trabajo. Y en general, pero en general, son muy, muy positivas. Qué La bueno. gente te agradece muchísimo que compartas todo lo que se comparte de forma gratuita. Está disponible para que todo el mundo tenga acceso al mismo y es que no hay marchas. Yo entiendo que si fuese un servicio, puede ser, pues bueno, uno puede tener algún tipo de reclamación, ¿no? Pero que es un servicio que está al Es alcance de generoso, cualquiera. gratis, de divulgación y ya está. Mm. ¿Te hace ilusión pensar que te proyectan en alguna clase de cuarto de la ESO o te da igual? ¿O tú ya lo subes ahí, que sea lo que Sí, sea, no. pero te De hace hecho, ilusión saber? cuando he tenido algún que otro encuentro con alumnos y me hace ilusión esto de que ves que va más allá de aquí el entorno que conoces, ¿no? De aquella pequeña burbuja que te digan, ay, no sé cuánto. Pues gente que no conoces absolutamente de nada. eh, es que yo creo que eso es lo que más te gratifica porque al final como que te saca una sonrisa, de repente te echas a reír cuando alguien que no conoces de nada te dice, anda, y como para darte las gracias, ¿no? Pues eso está, bueno, te saca Te llena de satisfacción, la verdad que te sí. alegra la tarde, sí, sí. Y después de todos estos años también de publicando tanto, porque hay, o sea, que hay muchísimo contenido, ¿sabes? Y tienes que estrujarte la cabeza para decir, venga, pues voy a compartir esto esta semana, voy a darle esta explicación de lo que sea. ¿Qué has aprendido después de todos estos años publicando, divulgando, compartiendo? En general, a Sí. nivel de comunicación y de creación de contenido, yo creo que he aprendido bastante. Bastante me refiero, a ver, no es echándome flores, lo que quiero decir es No, no. que, no, es que no va por he aprendido bastante, no, lo que quiero decir es que pasé de, por ejemplo, me costaba muchísimo hacer un recurso digital, me costaba muchísimo, y ahora también es porque una organización y demás, pero bueno, soy capaz de dirigir un proyecto que antes era mucho más pequeño y de compaginarlo con otro tipo de trabajo
y de, pues pim pam, es decir, ponerme a hacer una cosa, hacer la otra, hacer una entrada al día, compartir aquí y allá. Y antes me costaba la vida hacer simplemente una entrada y no encontraba como ese tiempo. Ahora pues forma parte ya de mi rutina, por eso digo que he aprendido un montón, que lo he introducido dentro de mi rutina diaria laboral y lo sé compaginar con otro tipo de trabajo, con mi trabajo Ujú. en la universidad, con mi trabajo, pues entonces eso quiere decir que algunas herramientas he adquirido. Ujú. Mm. Vale, qué bueno. ¿Y con tu trabajo universitario, te sirven los recursos que estás utilizando ahora en la web o es algo totalmente aparte? ¿O le invitas a los alumnos que tienes en el máster a que lo visiten, a que hagan también ellos proyectos de divulgación o cómo es? Bueno, algunas de las asignaturas, una de ellas sí que está relacionada con la divulgación en redes sociales. Entonces sí bueno, sí que utilizo algún caso de, me hago un símil a eso que he aprendido, ¿no? Parte de las herramientas que he aprendido, cómo funcionan las redes sociales, y Ujú. sobre todo dándoles ese punto de vista pedagógico, ¿no? Pero, bueno, en la asignatura de matemáticas hay un poco de todo, no es tanto enfocado a lo digital, que también, pero no está tan relacionada no está directamente relacionada con el mundo digital. Vale, qué bueno. Oye, y quiero pasar a la gran pregunta de las matemáticas, que yo te voy a confesar aquí, que no soy nada amante, o sea, si yo me montara un portal educativo, para nada sería parecido al tuyo ni de lejos. Pero bueno, sabiendo eso, a mí me parece de mucho valor intentar acercar a la población unas matemáticas fáciles, unas matemáticas divertidas, unas matemáticas que son acertijos, que es otro lenguaje, que tienes que pensar de otra manera, que te dan, bueno, pues otro idioma, lo sé, lo reconozco, es el valor y por eso te quiero preguntar, oye, ¿tú por qué crees que a mucha de la población, entre la cual me incluyo, nos cuesta tanto las mates? ¿Es porque las hemos aprendido difícilmente? ¿Es porque realmente son difíciles las matemáticas? ¿Cuál es tu opinión con respecto a esto? A ver, las matemáticas, por un lado hay que reconocer que las matemáticas tienen un componente abstracto que la hacen compleja y la hacen peculiar respecto a otras materias que nos pueden resultar más asequibles o más directas, ¿no? O algo más acostumbrado a la transferencia de conocimiento que es nuestro modo habitual, ¿no? De adquirir conocimiento. Quizás las matemáticas tienen ese componente abstracto que hacen que sea compleja de entender. Pero, pues fíjate, dentro de esta asignatura del máster que se plantea, como también tiene parte de análisis histórico de las matemáticas, pues puntualizamos siempre que sería interesante contextualizar de la misma forma que las civilizaciones le ha costado, que hay determinados conceptos de matemáticas que ha ido costando a lo largo de las civilizaciones de entender, a día de hoy el ser humano también. Es decir, el ser humano al final es capaz de asumir aquello que tiene a su alcance, ¿no? Y empieza por ahí y después empieza a entender algo más allá, pero con un proceso mucho más lento y es normal que si ha costado, cueste a día de hoy. Estamos hablando de conceptos, como puede ser como el concepto de infinito o como cualquier otro concepto. Uh -huh. De ahí que las etapas iniciales yo creo que sean fundamentales. Y con esto no quiero apuntar a que sea un factor único, porque hay multitud de variables que son de analizar, pero sí que una de las variables que creo que es importante es cómo se dan matemáticas en las primeras etapas y que quizás nos deberíamos de replantear o analizar, que se trabaja ya en ello, es Uh decir, -huh. no se debería se está trabajando ya en ello. Hay mucha gente específica en didáctica de las matemáticas y Uh que -huh. está trabajando y trabaja por ello, pero es cierto que el contenido de matemáticas que se empieza a trabajar ya tiene un grado de abstracción alto y si no se da bien o no se enseña bien o no se aprende bien, cuando pasamos las siguientes etapas, ya nuestra mochila va cargada con un rechazo, una Uh -huh. frustración, una serie de falta de habilidades que te llevan a odiarla, porque se convierte en algo que solo te provoca un dolor. Es Uh decir, -huh. al final es algo, cuando uno no comprende algo,
Es difícil. Es decir, pero Para mí, pasaría con otro exacto. tipo de... Yo pongo el ejemplo de, pasaría igual que si ponemos un texto de Platón en segundo de primaria. Ujú. Es decir, si a mí no se me ocurre, no se me pasa por la cabeza, cuando alguien está enseñando, cuando está aprendiendo, perdón, a leer, ponerle a Tolstoy. Es decir, es una cosa que a mí no se me pasaría por la cabeza. Vale, Pues, como no se me pasa por la cabeza eso a mí, tampoco se me pasa por la cabeza en cuarto o quinto de primaria hablar de determinados conceptos sin explicarlo al alumnado. Y eso ocurre, es decir, se tratan ciertos tipos de conceptos que son más profundos, que se, que se cogen muy con pinza y simplemente porque hay que darlo. Y hay un cúmulo de materia que el alumnado no llega ni a comprender en sí, no vale. llega a entender la base de lo que está tratando. Entonces, aquellos y aquellas que por suerte tienen ciertas habilidades, que no es ni mejor ni peor, No, porque cada no, uno sino tiene como ciertas al que se le habilidades. da bien el inglés o hablar Exacto. o lo que sea. Por Ujú. ejemplo, eso, exacto. A mí, por ejemplo, los idiomas nunca se me han dado bien. Y eso, pues igual, si no tienes esa base, no llegas ni a empatizar. Entonces siempre causas ese de, "Ah, yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo". Bueno, pues, Ujú. es decir, quizás no te voy a ser un catedrático en algo, Ujú. pero lo fundamental yo creo que podríamos. Y ese Vale. rechazo viene quizás pues de esa brecha que se va creando desde el principio en los conocimientos, entre otras variables, pero yo creo que una de ellas puede ser esa. Claro, has dicho esa que me ha encantado porque por una parte, en realidad, por lo que me llega de lo que acabas de comentar son varias cosas, ¿no? Es primero saber que las matemáticas son complejas, es decir, que hay un componente de abstracción y de lenguaje complejo y que a lo largo de todos los años y de la historia de la humanidad, pues nos ha costado refinar esos conceptos, esa abstracción, etcétera. También has hablado como de la madurez del alumnado, ¿no? Es decir, a veces, cuando ponías el ejemplo de Platón o de Tolstoy, presentamos a los alumnos conceptos para los que todavía no están preparados y claro, ahí puede chocar porque puede crear mucha frustración cuando realmente es ese periodo sensible para comprender la profundidad de ese concepto o de ese contenido matemático no está en ese momento. Y por otra parte, pues todo lo que has comentado de la enseñanza en sí misma, ¿no? De cómo lo enseñamos a los alumnos. ¿Nos puedes dar alguna clave para mejorar? Porque claro, alguna pincelada de yo, profe de infantil o de primaria, que son las primeras etapas, que son de sensibilización y sobre las que se van construyendo después conceptos más complejos en secundaria, en bachillerato, etcétera. ¿Alguna pincelada para ayudar a los profes en ese sentido, Miguel? Bueno, es que, claro, ahí las recetas mágicas son horribles porque que no las Ujú. digan, bueno, todos nos chirría porque dicen, Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play The Godfather now at ChumbaCasino.com. Welcome to the family. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. ¿qué me va a contar este, no? Es decir, pero sí que es verdad que de alguna forma yo entiendo que hay mucho, y eso creo que es una cosa, de la misma forma que tú reconocías que no te gustan las mates, yo creo que hay mucha parte del profesorado que se enfrenta a una materia que no le gusta. Que no le gusta, Que no le correcto. gusta. Entonces, pues en primer lugar, tratar de que sea lo más divertida o amena posible para ellos mismos. Entonces, pues buscar que sea lo más simple, es decir, simple para explicar. Es decir, en vez de dar mucho sin llegar a entender, si uno piensa que los conceptos son ya demasiado elevados para llegar a comprenderlos y uno mismo el concepto no lo tiene ni claro, es mejor irnos a algo mucho más tangible, que pueda estar enfocado a la resolución de problemas, buscar algo que sea mucho más práctico, mucho más claro y que lo sepamos transmitir al alumnado desde nuestra perspectiva también más clara, ¿no? Y ahí nos podemos agarrar a algún juego, nos podemos agarrar a otro tipo de actividades que no sea tan teórica, repetitiva,
que ni siquiera eso nos lleva a ese modelo que nos hizo odiarla, pero que como nosotros tampoco empatizamos con ella, a veces es nuestra manera de transmitirla porque Es lo que tampoco, sabemos hacer. porque tampoco nos llama mucho la atención, Ya. ¿sabes? Es decir, porque al final es algo que tampoco nos gusta, porque Ya. cuando a uno le gusta, y eso no, es que nos pasa a todos con todos, si te tienes que poner a dar clase de una cosa que no te entusiasma, bueno, evidentemente dentro de la profesión estás haciendo lo mejor posible y nadie está cuestionando que no lo estás haciendo de la mejor manera posible. Lo que pasa que es cierto que no le pone las mismas ganas o no le pone el mismo amor, por mucho que quiera, que a otra materia que sí te gusta. Creo, quizás no, pero hay algo que no le pones ganas cuando no te apetece hacer algo porque porque no te gusta, pues yo a mí no me Totalmente. sale poner las mismas ganas. A mí, si al resto sí, pues bienvenido. Pero a mí no me salen las mismas ganas que cuando algo me gusta. O no se te ocurren ideas creativas, quiero decir, a veces es simplemente que no se me ocurren nuevas cosas para aplicar estos conceptos y sin embargo en lengua sí o en ciencias sociales y naturales sí, porque por lo que sea, ¿no? Porque eres más creativo ahí, pero a lo mejor en matemáticas no me salgo de la guía o del currículo o tal porque es que no se me ocurre porque no me gusta, ni siquiera, no es estamos hablando, no nos metemos con la profesionalidad de nadie porque sabemos que la gran mayoría de los profes van adelante y van con todo y intentan dar lo mejor de sí mismos, pero sí que es verdad que como personas también tenemos limitaciones y a veces cuando nos limitamos en que no me gustan, pues no se me van a ocurrir juegos, ni se me van a ocurrir aplicaciones a otras cuestiones, que es muy de matemática, de relacionar una cosa con otra y ver las matemáticas en el entorno, etcétera, ¿no? Y entonces, vale, pero me ha encantado esa clave de hacerlo simple, hacerlo divertido, hacerlo ameno, y pues saber también, aquí hemos hablado de reconocer tus propias limitaciones, y ahí sí que quizás podemos decir, oye, pues si no sabes, vete a yosoytuprofe.com, que ahí tienes recursos, ¿no? O pregúntale a un compañero que sea un flipado o una flipada de las matemáticas y que te ayude, ¿no? Que para eso también está el trabajo en equipo docente, ¿no? Para saber que no llegamos a todo ni que tenemos que ser perfectos en todo, sino que nos apoyemos unos a otros para dar la mejor educación de calidad que podamos a los alumnos que tenemos delante, ¿verdad, Miguel? Claro, incluso puede ser una herramienta más de esa capacidad de decir, oye, reconocer, no hace falta decir al alumnado, oye, que a mí esta materia no me gusta, ¿no? Pero asumir, bajar un poco el listón y asumir para bajar esa capacidad de frustración, esa frustración que se genera, que en otras materias quizás no se genera tanto, pero en matemáticas sí que te va generando una frustración añadida a medida que pasan los años de rechazo, que es fuerte, es demasiado fuerte y eso provoca que haya una distinción clara. Yo digo, a nadie creo, se le ocurriría decir algo como, yo no sé escribir, pero y eso lo dije el otro día en la primera clase del máster 10. Vale, a nadie se le ocurre decir esto, pero que es algo que a mí me resulta curioso, pero sí que a todo el mundo, todos hemos escuchado, yo soy de letra. Sí, Pero a correcto. nadie se le ocurre decir, como un orgullo, yo no sé escribir. Entiendo. Es decir, y eso es a nivel social que nos lo deberíamos replantear. Porque Claro. no estamos diciendo, yo no digo que la gente tenga que ser catedrática en matemáticas, evidentemente porque yo no lo soy. Es decir, partiendo de esa base. Pero no puede ser un orgullo decir que yo no sé hacer algo. En plan, a niveles básicos, porque estamos hablando de cosas básicas. Renunciamos a una parte básica y eso quiere decir que hay una mochila de rechazo fuerte, creo yo. A niveles básicos, como dice Miguel, como que te traigan la cuenta el sábado por la noche y que sepas dividir si somos 13 personas a cuánto le toca a cada uno pagar. ¿Sabes? Un problema, y la gente dice, ay, mira. Lo primero que se escucha son 3 personas diciendo, ay, que lo haga este porque que lo haga ese. O yo saca el móvil porque yo paso de estar haciendo cálculo Que mental. también es verdad que benditos móviles que para eso Sí, están, por supuesto. Vale. Y eso, las calculadoras, maravillosas. Pero bendito móvil como bendito corrector del Word cuando no sabes escribir. Claro, Digo que las herramientas son para todo. Evidentemente, pero para todo. Pero nadie se le ocurre decir, yo esto no lo escribo, que me lo haga. Total. Pero sí que hay como ese sentimiento de
quita, que conmigo no va. Y creo que está aceptado socialmente precisamente por eso, porque hay un rechazo que quizás es un traumita que nos tenemos que trabajar y el trauma que nos tenemos que trabajar viendo de la La causa base. que ha provocado ese trauma. Ujú. Porque si hay un trauma es porque algo lo ha provocado. Y en este caso hay que trabajar en el por qué. Es decir, no es culpable la gente que dice, no, yo con esto no. No, es por algo. Y ha pasado porque quizá se ha enseñado sobre una base de miedo, sobre una base de frustración, de culpa, vale, ya lo tengo mal, ya no sirvo. E incluso como un poco de misticismo, ¿no? Parece que como entender las matemáticas es algo wow y realmente es como el que entiende bien inglés o el que entiende bien un texto es comprender y saber aplicar los conceptos, es comprender en profundidad porque o bien has tenido muy buen profesor o profesora de matemáticas y te ha hecho amar las matemáticas desde el principio, con lo cual has tenido esa suerte de que después, como tienes esos conceptos bien estructurados en tu cabeza, has seguido creciendo y no necesariamente te conviertes en catedrático de matemáticas, sino que a lo mejor pues, y sigues cogiendo las letras porque te gustan, pero es que las matemáticas te las han sabido explicar y te han respetado esos periodos sensibles tuyos de madurez en los cuales tú estabas preparado para eso. Y por otra parte, pues saber que muchas veces en el propio sistema, pues somos los que viciamos esa cuestión, ¿no? Por eso era la pregunta, oye, ¿por qué a la población nos cuesta tanto las mates? Estoy de acuerdo contigo en que las primeras etapas tendríamos que saber cuidarlas mejor y saber respetar los ritmos de los alumnos, ¿no? Y no por mucho machacar, no por hacer 20 sumas repetidas significa que entienda el concepto de suma, porque le vas a poner en otra situación en lo que hay que hacer es sumar y no va a saber, él o ella va a saber poner los numeritos así en columna y hacer la parte mecánica, ¿no? Y vamos, ese modelo de receta, claro, muchas veces dice lo que estabas diciendo, ¿no? La gente que no se ha enfrentado a eso, porque preguntas y mucha gente va a decir que no, que las matemáticas de forma dogmática, como si fuera una razón de fe, de son así porque son así, como un producto cerrado, parece que ya no se enseñan así. Y bueno, relativamente hay una generación que sí que lamentablemente la ha sentido así. Al final, lo que estabas comentando, muchas sumas, vale, pero no has entendido para qué ni por qué se hace esto y lo aprendes de forma mecánica, ya empiezas a entender que es algo como una receta que me tengo que aprender de varios pasos a seguir y se acabó la resolución de problemas, se acabó aplicar la lógica y al final no nos damos cuenta que las matemáticas son esas habilidades, más allá de entender los algoritmos y demás, que nos sirven para nuestro día a día. Son estrategias que nos sirven más allá de la matemática tradicional que podemos pensar. Y deberíamos enseñar, pues, bueno, o realmente aplicarlos para ponerla. Totalmente, y para que realmente sea la educación integral y que para resolver un buen problema matemático también te hace falta una buena comprensión lectora y que no somos personas estancos, sino que hay que ir como regando cada cosita de nuestro jardín, de nuestro cerebro, para que realmente saquemos esa potencialidad, ¿no? Y esa capacidad que tenemos todos. Oye, Miguel, ¿y a ti cómo se te ocurren todos esos acertijos, esos retos matemáticos que tienes ahí, que vas compartiendo? ¿Es viendo otras personas, otros portales? ¿Es de tu experiencia dando clase? ¿Cómo se te ocurre todo esto? Pues un poco de todo. Es un poco de encontrar aquí y allá, de adaptar, de encuentras un problema y lo adaptas a otra cosa, de vas viendo, pues ves aquí eso, vas viendo otras cuentas docentes, encuentras también el libro y adaptas también mucho aquello que... Hey, it's Ryan Seacrest. Life comes at you fast, which is why it's important to find some time to relax. A little you time. Enter Chumba Casino. With no download required, you can jump on anytime, anywhere for the chance to redeem some serious prizes. So treat yourself with Chumba Casino and play over 100 online casino-style games, all for free. Go to ChumbaCasino.com to collect your free welcome bonus. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by
que te va surgiendo. Ujú. ¿Te gusta? ¿Te lo pasas bien? Sí, bueno, la verdad que sí. En plan, ten en cuenta que es verdad que hay algunos que a mí también me cuestan, ¿eh? Hay algunos que los tengo que pensar antes para saber, ¿no? No, no, bueno, me ha pasado de decir, de hecho, las clases del máster normalmente pongo un acertijo al principio, porque son clases de matemáticas. Ujú. Entonces, bueno, de gente que son profes de mate. De mate. Entonces, pongo un acertijo, porque imagínate en una clase que no son profes de mate, les pongo esto y los machaco a todos y encima no les gusta. Le estás poniendo a Tolstoy a cuando no estoy preparado para... Ya, eso. En plan, no, se me van todos. No, pero en la clase que son de todos de matemáticos y matemáticas, pues les pongo un reto y después el que acierte, pues puede elegir el final de la clase. Y ya hay algunas veces que lo he puesto y digo, mira, me voy a apuntar en la solución al principio porque lo he puesto ya de forma de, bueno, esto ya me lo sé y esto ya lo tengo olvidadísimo y digo, ¿Y cómo era ¿cuál esto? era? Y empieza un debate respecto a y yo ya sé cuando se crea el debate, digo mal, Y mal, 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 porque porque entonces no está claro. sí, sí, no, no, y mal por mí, porque digo, ¿dónde está a ver cuál es la solución? O sea, que las mates nos hacen pensar a todos, aunque nos dediquemos a ello, así Desde que luego, no, sigamos. no, no. Y eso es lo interesante también ver como el abanico de pensamiento es muy amplio, es muy, Qué muy bueno. amplio, más de lo que pensamos. Qué bueno. Oye, acabas de decir los matemáticos y las matemáticas. Me voy a meter en un jardín así de repente. ¿Tú crees que hay diferencia de género con respecto a las personas o sea, hay una brecha real entre mujeres científicas y hombres o no? ¿Crees que las mujeres nos ponemos más limitaciones en ese sentido? ¿Que nos la pone la sociedad? ¿Cómo ves todo este tema de capacidades científicas, de habilidades científicas con respecto al hombre o a la mujer? Yo más que de capacidades y demás hablaría de estereotipos, y sí que hay ciertos Vale. estereotipos. Para mí sí que creo, está demostrado, es decir, podemos hablar de cifras, pero hay estereotipos que marcan la elección. Y como seres sociales, de la misma forma que decía antes, que el ser humano en las matemáticas parte de aquello que teníamos más cerca y empezamos a contar con nuestras partes de nuestro cuerpo y, y todas nuestras nociones científicas tienen mucha relación con aquello que tenemos más cerca, entre ellos nuestro cuerpo. Ujú. eh, Somos seres sociales y como seres sociales nos nutrimos de aquello que nos construye, que es la sociedad. Y entre eso están los estereotipos. Vivimos en una sociedad que vivimos, nos puede gustar más o no, pero el patriarcado existe. Mm, Podemos negarlo, pero la evidencia es la que hay Ujú. y se trabaja y se ha cambiado mucho. Es decir, evidentemente las cosas han cambiado, pero que hayan cambiado no quiere decir que no ha existido. Porque a Ujú. veces ese es un proceso, pues igual que de la historia, de la misma forma que las matemáticas de hoy es una construcción social, es decir, una construcción. Las matemáticas, como decimos, han servido para dar solución a los problemas de la sociedad en cada momento Ujú. determinado. Ujú. Y han ido avanzando, pero son una construcción, no es un producto cerrado. Las matemáticas de dentro de 1000 años van a ser diferentes a las matemáticas de ahora, porque nosotros utilizamos la base de los egipcios, de los griegos y demás, pero han mutado, nos han servido, se han optimizado, han variado. Pues igual, es decir, al final las cosas han cambiado, pero no existen. Es decir, por suerte, a día de hoy, la mujer no se enfrenta al mismo problema que se podía enfrentar hace 30 años, pero los estereotipos siguen existiendo. Es decir, ¿hay acceso a las carreras científicas? Sí, sí hay acceso a las carreras científicas y hay un mayor acceso. Ahora, ¿sigue existiendo esa diferencia entre a un chico yo le tengo que decir ciertas cosas y a una chica otras? Ujú. Sí que existe. Es decir, esa dureza que se le aplica a la carrera científica, a la ciencia, y esa creatividad, esa ligereza, estoy hablando en términos Sí, 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 entrecomillado. de Ujú. a esa ligereza que se le aplica al arte, donde uno puede ser más libre de expresar determinados sentimientos, sí que condiciona, porque sí que Ujú. están, sin decir a quién se lo estoy atribuyendo, ya sabemos a quién se lo estoy atribuyendo. Ujú. No hace falta. Correcto. Si no hace falta decirlo, por algo es. Porque haciendo esa dicotomía sin decir a quién, ya no sabemos perfectamente qué Y estamos ya en diciendo. nuestra cabeza directamente hemos relacionado un bloque con un género con otro, o sea que Entonces, ya. de Ujú. ahí que los cuidados, por ejemplo, estén muy relacionados. ¿Por qué?
no ocurría lo mismo con carreras más relacionadas con el ámbito sanitario, porque estaban muy vinculados a los cuidados. Los cuidados a quién estaban relacionados. Pues Con la bueno, enfermera, exacto. entonces, claro, igual que la educación, al final ha variado, pero también porque ha venido bueno, está todo ligado, pero que las cosas están cambiando también es una realidad, por suerte. Bueno, Por suerte. Y que dentro del sistema educativo también tenemos que seguir luchando, generando nuevos proyectos para que realmente se siga siendo visible a todas las científicas que ha habido detrás de nosotras y empoderar también a las chicas que quieran pues programar, hacer matemáticas, ingeniería, que no les eche para atrás, comprarles juguetes que sean de construcción, que no partimos de esa base de que los juguetes con los que juegan los niños y las niñas, ahí también habría un debate interesante que abrir, ¿no? Que muchas veces también es eso, que si durante 10 años de tu vida, tus 10 primeros años, a lo que has jugado es a juegos de cuidado de un bebé, un carrito, una cocinita, o se ha jugado a los Legos, a los coches, a montar un Scalextric, entonces estamos muy estereotipados, estoy contigo, seguimos estereotipando la infancia, seguimos estereotipando un mogollón de cosas que nos hacen perder potencialidad y nos hacen perder, pues yo qué sé, genios y que genias. nos condicionan mucho. Correcto. Mucho. Nos En la condiciona más de lo que educación. pensamos, porque al final uno es lo que somos lo que hemos vivido. Y cuesta cambiar, ¿eh? Nos cuesta cambiar a todos. A mí me cuesta y uno tiene que reflexionar, tiene que haber muchas ganas y mucha reflexión sobre tu pasado para poder cambiar las cosas. Ujú. Mm. Oye, me ha encantado y voy a dar un giro de 180 grados a la entrevista, Miguel, y te quiero preguntar, ¿quién es Mita? Ah, pues bueno, Mita es mi madre. Vale. Sí, Mita es mi madre, sí, sí. ¿Y por qué se ha hecho famosa tu madre en este último 2020? Cuéntame. Bueno, famosa. Decidí escribir una pequeña novela sobre ella, o sobre su infancia, sobre todo. Ujú, Y haciendo un paralelismo con la infancia y con la vida de mis antepasados. ujú. De tu pueblo, Sí, de la Orotava. de La Orotava, y que estás ahí reflexionando sobre la vida de las personas que ahora mismo tienen 60, 70 años, ¿no? Sí. Ese papel de las mujeres que ha estado silenciado, que ha sido, ¿no? Un poquillo que pasa desapercibido, pero que han sido la base de todas las personas que nos hemos criado posteriormente a ellas. ¿Qué tal ha sido la experiencia de un profesor de matemáticas escritor? Cuéntame esta maravilla de cruce de habilidades. Pero, como digo siempre, he tenido la suerte de poder coger y aplicar mis pasiones en aquello que me he dedicado a aquello, en plan, no me he dedicado a aquello que he conseguido dedicarme a aquello que me gustaba. Entonces, siempre me ha gustado mucho leer, siempre me ha gustado escribir y he podido, pues, poco a poco reorientar mis conocimientos en aquello que me gustaba, porque decía antes, ¿no? Pues igual con esto. Si pasé de ingeniería a divulgar y enseñar matemáticas y enfocarlo todo en ese doctorado que hice en educación, pues dije, también no he perdido nunca esa pasión que tenía por escribir, que desde pequeño siempre me ha gustado, y decidí publicar esa novela, pequeña novela que había escrito. Qué bien, homenajeando ahí a tu madre, a tu abuela, ¿no? A las personas que han sido importantes, genial. Oye, Miguel, ¿quieres comentar algo más de lo que hayamos hablado? Porque ya vamos a empezar con el bloque de despedida, pero si se te queda algo en el tintero, algo que le quieras decir a los profes, a las personas que están escuchando este podcast con respecto a cualquier tema de los que hemos tratado. No, por mi parte todo bien. Perfecto, pues vamos al bloque de despedida, que son 3 preguntas. La primera es muy fácil, que es ¿dónde te podemos encontrar? Viviendo. No. Si quieres dar tu dirección también, pero no, normalmente Bueno, es ¿dónde te podemos vivo en encontrar? Madrid. Bueno, aparte de ese Madrid. acento chicharrero que tiene Sí. aquí el invitado, no, él vive Mira, en Madrid, pero vivo en Madrid y me alegra, digo, que todavía tengo acento, mantengo el acento porque hablo mucho con mis padres. vale, no Además, se te cuando nota. lo mantengo, ¿no? Lo he Sí, sí, perdido sí, un poco, sí. ¿eh?
¿Sí? Bueno, ¿Tú crees que lo has perdido? ¿Que has perdido? creo que sí, lo que pasa es que este año por suerte he podido ir bastante a la isla. He ido poco, pero cuando vuelvo aquí mi pareja dice Que no te no entiendes. entiende. No te entiendo. Dios mío, Vienes hablo hablando en en canario y tío. no. No, pero sí, Sí. tienes el deje todo y Sí. tienes el cante Y no lo chicharrero quiero como perder, tiene que que ser. mira que llevo 14 años. Tío. Viviendo en Madrid. Vale. No, ¿dónde te podemos encontrar en redes y en la web, etcétera? Yo soy tu profe, si buscan Yo soy tu profe por redes sociales, por todas o por casi todas, Ujú. les va a salir mis perfiles y pueden ver lo que hago y lo que comparto. Ujú. Y en tu libro. Ahí también. Y en tu libro también. Muy bien. La segunda pregunta es, ¿qué te gustaría desaprender? Desaprender, Sí. pues es difícil eso, ¿eh? Bueno, ¿qué querrías quitarte? Pues mira, antes ya que estábamos hablando, lo que pasa es que eso también es súper difícil, ya que estábamos hablando del machismo, como un poco de machismo, ¿no? Que no nos vendría mal. Muy bien. Me encanta. Y la última que da nombre al podcast, ¿qué es para ti educar hoy? Pues educar hoy es dar una serie de habilidades al nuevo alumnado que se va a enfrentar a un mundo que nosotros no conocemos. Muy Pero bien. tratar de dar una serie de habilidades. Genial. Más allá que... Pues Miguel, muchísimas gracias por estas reflexiones, por estas preguntas, por ser tan generoso al aceptar la invitación y compartir el ratito con nosotros, con los escuchantes de este podcast. Estoy encantada de tenerte aquí. Muchas gracias. A ti, buenas tardes. Buenas tardes o buenos días a los Buenos días. escuchantes del podcast. Seguimos en el próximo capítulo. Un abrazo. Chao. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.